¿Cuáles son las señales de que alguien ha pasado por un trauma o ha tenido una vida difícil? Parece que hablas desde una perspectiva muy personal. A menudo me encuentro cuestionando quién de mis seres queridos podría irse en el futuro. Es curioso sentir ese duelo anticipado, incluso cuando todavía están aquí. Además, mi naturaleza más reservada me dificulta mantener conversaciones. A veces me parece más fácil cortar una charla antes de que se desarrolle, porque la verdad es que me siento emocionalmente drenado y no tengo la energía para relacionarme con más personas. Es común notar que alguien ha atravesado experiencias difíciles cuando manifiesta una notable capacidad para empatizar con los demás. Suelen ser personas que permanecen serenas en medio del caos y poseen una profundidad en su mirada que comunica mucho, incluso sin palabras. A menudo, son las que brindan amabilidad a pesar de no haberla recibido, y su resiliencia puede resultar tanto inspiradora como conmovedora. Es curioso cómo las experiencias pasadas pueden dejar huellas profundas en nuestras vidas. He notado que algunas personas han sido capaces de discernir que he vivido un trauma infantil. En mis interacciones, especialmente en el ámbito de las citas, hay varios comentarios que me han hecho y que me han hecho reflexionar. Primero, hay algo que me caracteriza: mi naturaleza reservada. Me cuesta mucho abrirme a los demás y cuando finalmente lo hago, hay partes de mí que prefiero mantener en secreto. Hablar de mi infancia, marcada por el acoso y una mamá que no siempre fue amable, resulta particularmente incómodo. En realidad, no estoy buscando lástima. Es solo una parte de mi historia. Cuando la conversación gira hacia mi pasado, siempre me esfuerzo por ser honesto. Reconozco que crecí en un entorno complicado y en la pobreza. No disfruto de mentir, así que trato de ser transparente sobre lo que he enfrentado. Otro punto que a menudo salta a la vista es mi relación con mi familia. La verdad es que no tengo la cercanía que muchos considerarían normal, lo cual puede ser un indicador revelador para los demás. Finalmente, también hay momentos en los que mi mente parece cerrarse durante charlas emocionales. A veces se dan cuenta de que me voy mentalmente, como si activara un mecanismo de defensa. Es como si necesitara refugio en mi propio mundo cuando las cosas se tornan demasiado intensas. Entre las muchas señales que pueden indicar que alguien ha atravesado un trauma o ha enfrentado desafíos significativos en su vida, se pueden observar rasgos como una baja autoestima, así como sentimientos de vergüenza y culpa que parecen desproporcionados. Esta persona puede tener una notable sensibilidad al estrés, lo que a menudo complica su capacidad para involucrarse en relaciones, ya sea formándolas o manteniéndolas. Es posible que esta persona muestre un estilo de apego que oscila entre evitar el compromiso y sentir una ansiedad intensa en las relaciones. Además, puede tener dificultades para identificar y expresar sus emociones de manera efectiva, lo que a su vez afecta su capacidad para enfrentar y resolver conflictos. Frecuentemente, estas personas tienden a complacer a los demás, a menudo a expensas de sus propias necesidades, y les cuesta confiar en quien les rodea. Esta dinámica puede llevarles a un comportamiento de autosacrificio, lo que incluye la ausencia de límites claros en sus relaciones. El deseo de ser rescatado, así como la inclinación a intentar salvar a otros, puede ser bastante evidente. Además, pueden experimentar retos significativos en la regulación de sus emociones y presentar confusión acerca de su identidad, lo que dificulta la formación de un sentido estable de sí mismos. A menudo, es posible identificar a una persona que ha enfrentado traumas o que ha llevado una vida complicada a través de su notable habilidad para empatizar con los demás. Suelen mantener la serenidad en momentos de caos y sus ojos reflejan una profundidad que comunica más de lo que las palabras podrían expresar. Se caracterizan por ofrecer amabilidad, incluso cuando no han recibido esa misma consideración, y poseen una resiliencia que resulta a la vez inspiradora y conmovedora. Comparto reflexiones desde mi propia vivencia. He notado que las personas que han atravesado situaciones difíciles a menudo presentan niveles elevados de ansiedad y, en muchos casos, trastorno de estrés postraumático. Esto puede manifestarse como una incapacidad para concentrarse, un apego que fluctúa entre el deseo de cercanía a los demás y una profunda desconfianza. La reserva emocional es común, y suelen ser individuos que prefieren el silencio, mostrando una disposición a complacer a los demás. En ocasiones pueden parecer perdidos en sus pensamientos,
Esa aparente pereza es en realidad un enfoque mental que puede ser bastante desordenado. Además, es posible que tengan pasatiempos o hábitos excéntricos y enfrenten dificultades para manejar el control en diversas situaciones. A veces las emociones brotan con facilidad, donde un simple reproche puede generar lágrimas. Y lo más sorprendente es que esto es solo la punta del iceberg. A mi parecer, una de las señales más evidentes es esa inquietud constante por no querer herir a los demás. Hay una preocupación subyacente sobre la propia aceptación y si las interacciones resultan placenteras. También está esa sensación de nerviosismo que se presenta ante cada encuentro humano, incluso si se trata de un amigo de toda la vida. En especial, me cuesta un montón pedir apoyo, sin importar la magnitud de la situación. Y por supuesto, a menudo se acompaña de una carga de culpa, sobre todo cuando veo que alguien ha tenido que ajustarse a mis necesidades o cambiar ciertos aspectos por mi causa. Es posible que las personas que han enfrentado traumas o han tenido vidas complicadas presenten una notable empatía. También pueden lidiar con dificultades en confiar en los demás o, por el contrario, tener un enfoque extremo en ser autónomos. Además, tienden a experimentar reacciones fuertes ante situaciones estresantes y, con frecuencia, prefieren no hablar sobre su historia personal. Pueden parecer accesibles, pero desde el primer momento se puede percibir una barrera invisible entre ustedes. Es asombroso cómo rápidamente pueden entrar en modos de defensa como lucha, huida, parálisis o incluso sumisión. Algunos podrían disociarse casi como verdaderos expertos, para simplemente continuar con su día a día. Además, suelen ser muy apologéticos, anticipándose a posibles heridas y tratando de atenuar cualquier impacto incluso antes de que ocurra. Esto no significa que estén ciegos a las intenciones de los demás. En ciertos casos, el daño que puedan recibir no parece importarles tanto. Con el tiempo, muchos experimentan lo que se conoce como desesperanza aprendida, un fenómeno que, como se puede imaginar, complica enormemente cualquier posibilidad de cambio. Su capacidad de percepción es excepcional, pero esto no siempre se traduce en un buen juicio. Han desarrollado esta sensibilidad como un mecanismo de defensa. Su mirada se vuelve casi profética, siempre atenta a posibles amenazas. Todo esto puede llevar a un estado de paranoia y un comportamiento combativo, a decir verdad. Aquí hay algunas señales que pueden indicar que alguien ha enfrentado trauma o ha tenido una vida complicada. 1. La incapacidad de aceptar un cumplido genuino, quizás porque en su entorno familiar siempre han sido menospreciados. 2. Pueden experimentar descuidos en su higiene personal, a menudo ligados a episodios de depresión. 3. La ausencia de amistades o relaciones románticas puede ser otra pista clara. 4. Una mirada apagada o vacía que sugiere un desgaste emocional. 5. La falta de emoción o empatía puede hacer que parezcan distantes. 6. También pueden lidiar con trastornos alimentarios, reflejo de su angustia interna. 7. Su deseo de complacer a los demás o la tendencia a disculparse constantemente puede ser un indicativo de su lucha interna. 8. A veces, pueden no captar las señales sociales de aquellos que los rodean. 9. Y, aunque podrían necesitar apoyo, pueden negarse a pedir ayuda, mostrando en su lugar una hiperindependencia que complica las cosas aún más. Comparto esto porque son dificultades con las que constantemente lidio, y que han sido señaladas por mi familia y amigos. La manifestación del trauma es diversa y varía según su naturaleza. En algunos casos, las experiencias traumáticas pueden impulsar a una persona a convertirse en más extrovertida, mientras que en otros, el efecto puede ser el aislamiento. Asimismo, hay quienes se vuelven más afectuosos tras vivir situaciones difíciles, mientras que otros pueden involucrarse en comportamientos que no reflejan lo que realmente desean. Hay una variedad notable de señales que pueden indicar que alguien ha atravesado experiencias traumáticas. Por un lado, está la tendencia a complacer a los demás, donde suelen priorizar el bienestar y las necesidades ajenas sobre las propias. Esto puede ser un intento de evitar el conflicto o la desaprobación. También encontramos el enmascaramiento, una estrategia en la que asumen identidades que no reflejan su verdadero ser. Este comportamiento les brinda una sensación de seguridad y, al mismo tiempo,
los protege de las críticas que podrían enfrentar si se mostraran tal como son. El aislamiento es otra señal común. Para estos individuos, la necesidad de sentirse seguros se traduce en una preferencia por la soledad, lo que los lleva a permanecer en sus espacios personales y a socializar poco. La disociación es otra experiencia que pueden vivir, en la que sienten como si se desconectaran de su cuerpo en situaciones sociales. En estos momentos, una parte de su subconsciente toma el control hasta que se sienten lo suficientemente seguros para regresar. A menudo, lo curioso es que suelen recordar poco o nada de esos episodios. Por último, las erupciones emocionales pueden ser una manifestación potente de su lucha interna. Estas explosiones pueden manifestarse como estallidos de ira, pero también pueden asumir la forma de una respuesta opuesta, donde la persona se cierra o se congela, similar a un ciervo sorprendido por las luces de un coche, incapaz de reaccionar. Edith, es fundamental recordar que cada persona reacciona de manera diferente al trauma, y no todas las señales serán visibles. La comprensión es clave para apoyar a quienes han atravesado situaciones difíciles. Es interesante observar que, en muchas ocasiones, quienes han atravesado experiencias traumáticas no parpadean al abordar temas sumamente oscuros, como el suicidio o el abuso, como si fuera simplemente otro día en su rutina. Sin embargo, su reacción puede ser completamente diferente a situaciones que parecen más insignificantes. Un comentario desafortunado, una mirada que persiste o un comentario incómodo pueden hacer que se activen de inmediato, como si una alarma interna se disparara ante un posible peligro. Es un mecanismo de defensa tan intrincado que incluso puede estar disfrazado de normalidad. Es posible que quienes han vivido esto sean percibidos como personas muy tranquilas, pero en el fondo, podrían estar pensando en cómo improvisar un arma con objetos comunes o incluso estar preparados en el caso de una crisis. Lo que para muchos resulta chistoso o exagerado, para ellos es una realidad palpable, un recordatorio de momentos oscuros que han enfrentado. Lo curioso es que tienen una relación curiosa con ciertos temas. Puede que tengan un conocimiento profundo sobre primeros auxilios, psicología o incluso el funcionamiento del cuerpo humano en situaciones extremas. Para ellos, saber cómo protegerse o comprender el comportamiento humano se ha vuelto esencial, y a menudo, los detalles más oscuros de la vida son temas recurrentes de sus pensamientos. Su capacidad para reconocer la importancia de los descansos mentales es notable, incluso hacia aquellos que apenas conocen. Además, existe el dilema de compartir sus propias historias. A veces sienten la necesidad de abrirse, mientras que en otras ocasiones prefieren mantener todo bajo llave. Es un proceso doloroso y complejo, ya que cargar con un secreto oscuro puede resultar en aislamiento, especialmente cuando aquellos a su alrededor no conocen la verdadera esencia de sus vivencias. La hipervigilancia es un rasgo que implica estar constantemente sintonizado con la energía del entorno, percibiendo cualquier leve cambio en el estado de ánimo, tono o expresiones faciales de quienes nos rodean. Además, es común encontrar cierta vaguedad sobre la vida personal, como si el pasado fuera un misterio del que no se desea hablar. La mentalidad a menudo tiende hacia un fatalismo, donde se acepta que las cosas son así, especialmente cuando se enfrentan a comportamientos desagradables o situaciones que no resultan como se esperaba. La desconfianza también puede ser un compañero frecuente, generando una expectativa de que lo malo sucederá, incluso en circunstancias que deberían ser positivas. A pesar de esto, se puede sentir una profunda empatía hacia los demás, deseando que nadie experimente sufrimiento. Por otro lado, puede haber una tendencia a evitar a personas o tipos de individuos que han causado daño en el pasado. Esto a menudo va de la mano con la minimización del dolor personal, como si se tratara de algo insignificante, mientras que se tiende a magnificarse las ofensas más pequeñas. Puede ser que uno se retraumatiza al encontrarse con situaciones o personas que, aunque dolorosas, resultan familiares y por ende cómodas. Aunque suelen ser individuos cálidos, existe un espacio inaccesible en su interior que evita que otros se acerquen verdaderamente. También puede haber una cierta sensación de vergüenza, como la creencia de que su verdadero yo no sería aceptado. Esto se agudiza en situaciones con personas extrovertidas y desinhibidas, donde experimentan una incomodidad que se hace palpable, ya que esas interacciones podrían parecer ajenas a su propia historia de vida. Es interesante cómo algunas personas desarrollan ciertas costumbres tras vivir experiencias difíciles. Por ejemplo, he notado que cuando vienen de visita,
pueden optar por entrar y salir de maneras poco convencionales, como si buscaran evitar miradas directas. Además, a menudo prefieren sentarse de espaldas a la pared o en una esquina, vigilando las ventanas y puertas. Recuerdo la primera vez que vi esto en mi novia de secundaria. Ella estaba lidiando con un trastorno de estrés postraumático provocado por la situación con su padre. En ese momento, tanto ella como su madre se encontraban en una constante búsqueda de refugio, tratando de escapar de su padre abusivo. Las señales que pueden indicar que alguien ha vivido experiencias traumáticas o ha enfrentado una vida complicada suelen manifestarse de diversas formas. Es común observar hipervigilancia, una sensación de estar siempre alerta, así como un entumecimiento emocional que dificulta conectar con los propios sentimientos. Además, las personas pueden presentar dificultades para confiar en los demás, optar por evitar ciertas situaciones o reaccionar de manera inesperada en momentos específicos. Todo esto puede ser un reflejo de los mecanismos de afrontamiento que han desarrollado a lo largo de su vida. A menudo, los signos de que alguien ha atravesado traumas o enfrentado dificultades en la vida son evidentes en su forma de interactuar con el mundo. Por ejemplo, suelen mostrar una notable habilidad para empatizar con los demás, manteniendo la calma en medio del caos. Además, poseen una profundidad en su mirada que habla por sí misma, incluso en momentos de silencio. Estos individuos tienden a ofrecer bondad, incluso cuando no siempre la reciben a cambio, y su resiliencia se manifiesta de una manera que resulta tanto inspiradora como modesta. Desde mi propia experiencia, he notado varias características en personas que han atravesado situaciones difíciles. A menudo, se perciben como nerviosas y tienden a asustarse con facilidad. Muchas veces, no se atreven a pedir lo que necesitan para ellos mismos, pero son inquebrantables al dar a los demás. Frecuentemente, eligen el silencio y la discreción, prefiriendo no llamar la atención. En cuanto a sus relaciones interpersonales, pueden experimentar dificultades significativas que les hacen tropezar en la conexión con los demás. La alteración del sueño es una de las luchas comunes, además de la posibilidad de recurrir al abuso de sustancias o enfrentar trastornos alimentarios. También pueden manifestar problemas de memoria y concentración que complican aún más su vida diaria. Es relevante mencionar que los efectos varían en severidad y dependen del tipo de trauma que hayan enfrentado. Desde mi perspectiva, una de las señales más evidentes de haber experimentado trauma, especialmente durante la infancia, es la lucha por establecer y sostener relaciones.